Soy Guillermo Vigers, mexicano, un mexicano que desde los 9 años supo que se iba a dedicar al teatro. Este 2024 celebro 20 años de producir teatro de manera independiente y arranco el año dando continuidad a una obra que arrancó en noviembre del año pasado. Es mi obra número 27. Es una obra que produzco en sociedad con Alejandro Gou y Óscar Uriel, que es el padre de Florian Zeller, que protagoniza el maestro Luis de Tavira. He tenido el privilegio a lo largo de 27 proyectos de tocar todos los géneros. Es algo que le aprendí al queridísimo Héctor Bonilla. Recurrentemente digo que tuve en esta carrera, o tengo, hablo en presente, dos papás y dos mamás. Mis dos papás ya no están aquí, Héctor Bonilla y Héctor Suárez, y mis dos mamás, Susana Alexander y Jacqueline Andere. Y Héctor Bonilla, entre muchas lecciones que me dio, es que un actor es más versátil en la medida en que más géneros represente. Lo mismo pienso yo sobre un productor. Es más completo en la medida en que más géneros sea capaz de presentar. Dentro de toda esta posibilidad que he tenido de tocar todos los géneros, con el que más me identifico es con la pieza. Pasa como con los alumnos, que he tenido también ese privilegio de ser docente, de transmitir lo que creo que conozco, lo que creo que debe ser heredado a una nueva generación de hacedores de teatro, que tiene uno la obligación de tratar por igual a todos los alumnos, aunque de pronto se da uno cuenta de que hay alumnos que absorben más rápidamente los conocimientos. Bueno, pasa con las obras, que hay obras que logran dejar un mayor impacto entre el público. Termina habiendo obras que son consentidas. Si me preguntas por ahora cuáles considero que son los highlights de mi carrera, curiosamente mis obras consentidas tienen que ver con la pieza. Siempre he logrado convencer a quienes han tenido poca fe ante obras que han parecido difíciles de consolidarse como éxitos en este país, que han demostrado dejar un buen sabor de boca y un buen resultado en la taquilla. Léase en este renglón obras como El año del pensamiento mágico de John Didion, Yo soy mi propia esposa, obra con la que conocí a Héctor Bonilla, Rojo, de John Logan, que protagonizaron Víctor Trujillo y Alfonso Dosal, y actualmente El Padre, que protagonizan el maestro Luis de Tavira y Fernanda Castillo, por mencionar algunas. Pero me doy cuenta de que esta complejidad que existe con la pieza, este reto que implica a nivel de dirección, el compromiso que implica por parte de los actores, puede ser en ocasiones, como me lo advirtió Doug Wright, el autor de Yo soy mi propia esposa, que es un hombre que ha ganado Tonys, que ha ganado el premio Pulitzer, muchas veces por los temas sin pelos en la lengua que tocan las piezas, pareciera que uno está desafiando al público, pareciera que uno está aterrando al público por los temores que uno va a venir a retratar. Y aún así he descubierto que hay gente que decide venir a sanar cicatrices, a sanar heridas. Entonces, por ahora, dentro de que tengo algunas obras formadas, naturalmente lo que me sigue y me seguirá siendo ilusión es la pieza. Mi director de carrera, yo soy licenciado en Ciencias de la Comunicación por el TEC de Monterrey, es el doctor Armin Gómez Barrios, que a su vez es comunicólogo, es maestro en periodismo y tiene un doctorado en letras por la UNAM. Y dentro de los talleres que llegó a tomar, tuvo el privilegio de haber sido discípulo del maestro Hugo Argüelles en aquella casa de la colonia Condesa, ¿no? Que visitaron grandes actores, grandes directores, grandes dramaturgos.
Y nos decía en la clase de guión Armín Gómez Barrios que de su maestro Argüelles aprendió que una buena historia tiene que apelar a manipular el torrente sanguíneo de quien la lee o de quien la está viendo. Eso es lo que en mi caso me sucedió con el padre. Llegó a mis manos cuando una agencia literaria me la mandó en inglés, porque yo no hablo francés, en 2017, a principios de 2017, cuando la salud de mi papá iba en picada. Y no podía yo dejar de llorar. Y no podía yo, tal como te comenté en aquella conversación que efectivamente tuvimos en la capilla, como esquizofrénico, de escuchar voces, de decir, ¿quién es el actor? ¿Quién es la actriz que le está dando réplica? ¿Quién es el director o quién es la directora que va a entender esto? Y de ahí, como dice Anne Bogart en este libro, A Director Prepares, un director se prepara, vienen actos violentos, como ella llama a estas decisiones de qué es y qué no es esta obra, hacia dónde se orienta, cómo la quiero contar. Y por eso es que yo, desde una mala experiencia que tuve con un director que una comedia familiar la dejó en un tono demasiado solemne, la dejó mal traducida cuando la obra tenía que ser hablada en lenguaje cotidiano, lenguaje de todos los días. Por eso, en el 90% de mis proyectos yo procuro tomar las riendas como traductor y como adaptador, porque eso es algo que viene el padre. Dije, esta obra yo sé cómo se tiene que escuchar en este idioma. Y por eso agradezco y agradeceré siempre la humildad del maestro Luis de Tavira, que desde aquel primer café que nos tomamos el 15 de septiembre de 2021 en Saks de la Plaza San Jacinto, le dije, a usted maestro, con las horas de vuelo que tiene, le permito que le tache y que corrija con un plumón rojo los tiempos verbales, que considere que tienen una falta de concordancia y demás. Solo le suplico algo. Permítame, por favor, mantener este vocabulario coloquial y tenga fe en que la historia tiene que suceder en México, porque el dolor de ver a alguien cercano y querido perder facultades, perder autonomía, es tan duro en Barcelona como en Buenos Aires, en Tokio o en la Ciudad de México. Y me hizo caso. Y ya una vez que años después empezamos con el trabajo de mesa, sesión tras sesión, siempre que fue necesario, amorosamente estuve ahí para recordarlo a la directora Angélica Rogel, al grupo de actores liderado por el maestro de Tavira, por Fernanda Castillo, para hacerles saber que una de las grandes virtudes del padre es que con lenguaje de todos los días, el autor Florian Zeller había sido capaz de construir una tragedia potente hasta llegar a la última escena donde el protagonista dice, quiero a mi mamá. Y el público se derrumba junto con este hombre, con Andrés. Entonces, no es muy común que un productor haga las veces de traductor. A mí porque me encanta ponerme esta careta, porque me encanta esta faceta sin haber estudiado dramaturgia, pero soy un espectador de muchos años y por eso considero tener un buen oído para saber en dónde viene el remate, en dónde tiene que venir una pausa. Cuento hasta las sílabas y muchas veces hasta pienso los nombres de los personajes, en dónde hay que dejarlos para no alejar al público, para no distraerlo de aquello que no es la esencia de una obra o para que la escena no pierda el ritmo que debe de tener. Me fijo mucho en la duración de la obra. En fin, siempre soy un metiche de primera y lo saben los creativos con los que hago equipo, saben que me gusta ensuciarme las manos y saben que me gusta llegar a acuerdos con el escenógrafo, con el diseñador de iluminación, con el diseñador de vestuario. Me gusta jugar en todas las bases. Naturalmente siempre respetando la autoridad de cada uno de ellos, naturalmente siempre discretamente cuando tengo que hacer algún cuestionamiento, cuando tengo que dar alguna nota, porque eso lo aprendí desde hace muchísimo.
el quedarme callado y el no decir a tiempo, no estoy de acuerdo con este concepto, no estoy de acuerdo con esta solución. Cuesta muy caro y no me refiero solo al término económico. Uno como productor procura construir una marca porque es quien finalmente va a firmar un cuadro. Y lo que uno busca es que el público que tanto trabajo cuesta que salga de su casa, que se anime a pagar un boleto, sepa que detrás de ese nombre hay un prestigio, hay una marca y hay una garantía de calidad. Por eso es que yo acostumbro pactar desde un principio que meto las manos en todas las bases. Sí, y es una espina que se me va a quedar en el corazón y ni modo, no me queda más que respetarla porque pues digo que tengo dos mamás en esta carrera y las quiero por igual. Susana Alexander se despide con una obra que yo le escogí. Es Mamá Alexander. Y después del señor Manolo Fábregas, el productor con el que más ha trabajado Mamá Alexander se llama Guillermo Vigers. Y me hubiera encantado producir esta última obra que puse en sus manos. Una obra que le estuve guardando durante 7, 8 años. Pero tomó el teléfono hace 3 meses y me dijo, le quiero decir algo sin que se ofenda. La voy a producir yo. Voy a usar su traducción. Me encanta lo que usted hizo para adaptar la obra a México porque es un tema, como en el caso del padre, que funciona también adaptado a México. Me hubiera encantado cerrar ese ciclo con ella. Me hubiera encantado porque a la Alexander la gozo desde los ensayos durante la temporada y siempre que salimos de gira tenemos un código. Entonces, ni hablar, tiene ella sus motivos válidos y respetables y es una mujer a la que lo primero que hay que admirarle es que a los 80 tenga todavía ese empuje para convocar a un equipo de diseño gráfico, de un iluminador, de un escenógrafo, un asistente de dirección, un asistente personal, un asistente de producción, que llegue ella a un acuerdo con un teatro. Que bueno, ella ha jugado todas estas bases durante tantos años que quiere cerrar no solo como actriz, como directora, quiere ser su propia empresa en la última obra. Es una espina que ahí queda, pero como le dije, señora, me cabe la satisfacción de que la voy a acompañar función a función a través de las palabras, a través del diálogo, a través de este reencuentro que me imaginé entre estos dos personajes que tienen 20 años de no verse. Ese era mi proyecto después del padre, con esta obra que originalmente entraba al Teatro Fernando Soler una vez que concluyera el compromiso con el maestro de Tavira. La semana pasada, con todo el dolor de mi corazón, me reuní con una dramaturga que es mi crush de toda la vida, que se llama Sabina Berman. Y con Sabina llevo años queriendo trabajar. Y con todo el dolor de mi corazón dije, Sabina, no te puedo hacer esto porque no lo mereces. Resulta que el padre ha sido un éxito de locura, que estamos teniendo, como decimos, happy problems, la gente se nos está quedando fuera, el estacionamiento no se da abasto, la cafetería del Centro Teatral Manolo Fábregas no se da abasto. Bueno, me resulta increíble decir esto, ni los franeleros de la colonia San Rafael se dan abasto para estacionar coches afuera del teatro. Y como le dije a Sabina ante una propuesta muy atractiva que me hizo, no te mereces que te formen la fila, no te lo mereces, porque me identifico perfectamente con su dramaturgia. Todavía estaba yo tentado a torcerle el brazo para que volviera a dirigir, porque es una espléndida directora, pero ahorita no me veo con cabeza más que para el padre. Tengo por ahí un par de obras, una que ya terminé de traducir, que ahora necesito ver para la adaptación en dónde diablos la dejo, y pienso mucho en una de las enseñanzas de Anne Bogart en su libro A Director Prepares, nunca hay que hacer menos al público, que fue una de las enseñanzas que me dejó la obra Rojo. Decía, ay, venir a plantear
un pasaje en la vida de un pintor expresionista, Mark Rothko. La gente en México le va a dar el golpe verdaderamente cuando hable de la rivalidad de otros artistas, de los ismos del siglo XX y demás. Y resulta que se atascó el teatro helénico y que hicimos 200 representaciones. Ahorita que traigo ahí una obra que plantea el conflicto entre artistas de dos generaciones, justamente en donde estoy viendo, porque es un conflicto que quizá debería yo de adaptar a dos artistas de esta nación. Acela Robinson también tiene ahí un proyecto muy interesante, muy interesante. Lo que pasa es que llevo más de un año ayudando a conseguirle los derechos y sin lugar a dudas, bueno, con mi compadre Alejandro Gou ha sido muy interesante la alianza que hemos hecho. Es un hombre que, qué bárbaro, no le tiene miedo a nada. De pronto, cuando generosamente pide mi punto de vista, oye, ¿qué piensas de A? Porque B, porque entonces C. Sí, ajá, sí, claro. Digo, Dios mío, porque claro, todo lo que él tiene que programar para los recintos que maneja, empezando por el Teatro 1 con capacidad para 2,200 butacas, yo siempre seguiré dispuesto a hacer equipo con Alejandro en el entendido de que son proyectos de otra magnitud, de otra dimensión, y que gracias a él he podido cristalizar sueños que tenía yo a los 12, 13 años. Algún día producir Jesucristo Superestrella, algún día producir José el Soñador, algún día cuando me enamoré de la música de Mecano a los 18 años sin saber que iba a existir una obra que se iba a llamar Hoy no me puedo levantar. Bueno, todo eso ha sucedido gracias a la confianza que en mí ha depositado Alejandro. Entonces, ¿hacia dónde va este 2024? No lo sé con precisión, pero así como todas las mañanas me levanto a las 5:30 para ir a caminar, para ir a hacer algo de ejercicio, parte de mis tareas de cada semana es leer y leer y leer, siempre leer teatro. Tengo por ahí una obra interesantísima de un solo actor, que me atrevo a decir que es de la estatura de Yo soy mi propia esposa, y que tendría que protagonizar, ahí te van las características del actor, el siguiente Daniel Jiménez Cacho. Y es increíble que la he ofrecido, quienes la han leído se han choqueado y quienes se han mostrado interesados me dicen, aguántame, tengo 2 películas encima, espérame, tengo una serie, aguántame. Y hubo un actor que en cuanto terminó de leerla, me dijo, gracias, porque sin tener el gusto de que tú y yo nos conozcamos, me estás comparando con primerísimas figuras de este país. Tengo compromisos de aquí a un año, no sé cómo le voy a hacer, pero la tengo que hacer. Ahí anda esa obra, que ya encontrará su momento. Nos lo llegamos a plantear, incluso en algún momento lo platiqué con el escenógrafo Jorge Ballina, que tendría que hacer ciertas adecuaciones y demás, porque pues esto está planeado muy para el Teatro Fernando Soler, para E6 Óptica, 427 butacas. Sin embargo, sucede que en primer lugar, bueno, la agenda del maestro de Tavira siempre está a reventar. Ahora mismo, mientras estamos teniendo esta plática, el maestro de Tavira está corriendo ensayos, se está reponiendo Matteo Ricci y le acaban de hablar para dirigir una ópera y bueno, es complicado, es complicado. Entonces, hablar de hacer gira con una obra tan demandante físicamente, pues vaya, es algo que no estaba previsto originalmente. Yo quisiera que en primera instancia el público que quiera ver El Padre sea el público que ubica el teatro del maestro de Tavira, que está concentrado en primera instancia en la Ciudad de México, el público de la UNAM, el público de Coyoacán, el público de la Unidad del Bosque, todos los que han sido sus discípulos. Estoy hablando nada más de los últimos 50 años, quienes han tenido la posibilidad de entrar a un aula a recibir una cátedra impartida por el maestro Luis de Tavira, quienes han recibido la dirección de Luis de Tavira, quienes han recibido un consejo por parte de Luis de Tavira, están principalmente concentrados en la capital del país.
Entonces, cualquier cantidad de amigos del interior de la República me han llamado, me han mandado un mensaje y les digo, por ahora no hay planes para salir de gira. Estamos concentrados en seguir presentando con esta dignidad El Padre de viernes a domingo en el Centro Teatral Manolo Fábregas. El Padre, coincido completamente con el maestro Luis de Tavira. Por increíble que parezca, es una historia de amor. Es una historia de amor sobre las decisiones que una mujer debe tomar cuando se da cuenta que su familia directa, representada por su papá, ya no está en condiciones de vivir libre, de vivir solo. Como ha dicho atinadamente don Luis de Tavira, nos encontramos frente a un ocaso cerebral. Y la obra es engañosa porque en la primera escena, cuando ve uno a esta hija tratando de tener una conversación incómoda, papá, ya no puedes vivir solo, necesitas una cuidadora, uno ve a un hombre entero, lúcido, hasta que en la segunda escena, dice uno, parece que la hija no estaba exagerando, parece ser que este hombre necesita compañía. Y a partir de la tercera escena, cuando uno se da cuenta de cómo está escrita la obra, que está sucediendo en el interior de la cabeza del protagonista, Dios mío, es cuando empieza un juego muy interesante que por momentos hasta parece estar estructurado como una historia de suspenso. Por momentos, tal como le dijo el director Doug Hughes al actor Frank Langella, estoy hablando de quienes hicieron esta obra en Broadway, pareciera que se está tramando un complot, una trampa para un hombre que debe ser despojado de su pasado y de sus pertenencias. Entonces, son 100 minutos de poner atención ante aquello que un hombre cree que es y lo que los demás vamos descubriendo que verdaderamente es. Esta obra que invita a preguntarse, ¿quién soy en la medida que recuerdo en dónde estoy y qué hora del día es? De eso va El Padre. Necesitan pensarlo 2 veces. A mí me sorprende de veras la ligereza con la que quienes quieren dedicarse a esta carrera toman la decisión. Tuve la fortuna de que mi hobby los lunes durante 5 años y medio fuera dar clases en la Universidad de Anáhuac para la licenciatura que se llama Dirección de Empresas de Entretenimiento. Fui privilegiado, la pasé bomba. Los lunes me encerraba yo 6 horas a dar clases y lo hacía yo con infinito amor. Me divertía muchísimo, muchísimo, con la responsabilidad que implicaba que el lunes a las 6 de la mañana estaba yo en un Starbucks preparando la clase, porque yo no podía llegar ahí a contar la historia de mi vida e improvisar durante 6 horas. Lo tomaba yo con mucha seriedad. Y me impresionaba, como me sigue impresionando a la fecha, cuando de pronto mi mamá me dice, oye, el hijo de una de mis amigas, la nieta de una de mis amigas, ya terminó la carrera, quiere platicar contigo. Dios mío, me quedo helado, igual que cuando daba yo clases en la Anáhuac. Le digo, bueno, estudiaste teatro para actuar en el teatro, porque quieres escribir teatro, porque quieres producir teatro. Te lo advierto, lo último que sucede es que te pares en una alfombra roja y que el día del estreno tomes un micrófono vestido de traje y corbata. Eso sucede una vez cada 6 meses. Donde verdaderamente te curtes es en el backstage, cuando a un actor le está dando el supiritaco y tienes el teatro a reventar y tienes que ver cómo lo resuelves en ese momento, o verdaderamente te curtes cuando te das cuenta que jurabas que era el proyecto de tu vida y tienes 30 boletos vendidos y hay que tomar decisiones rápidas de cómo revives una obra que nació muerta. Y me quedo helado cuando les pregunto, ¿qué has visto recientemente en teatro? Y se hace una pausa interminable, no van al teatro y quieren dedicarse al teatro. Entonces, lo que hacía yo en mis semestres al frente de 2 grupos en la Anáhuac era que los mandaba una vez al mes y les parecía que era un exceso a ver de todo.
Los mandaba por primera vez en la vida a pisar un teatro en la UNAM, a pisar un teatro en la Unidad del Bosque, a ver una obra de mi amigo Rubén Lara, a ver una producción de gran formato de Morris Gilbert o de Claudio Carrera, para que se hicieran de un panorama. Y aún así, en ocasiones hacían trampa. Entonces los obligaba yo a que se tomaran una selfie en el interior del teatro, a punto de dar entre segunda y tercera llamada. Como les decía yo, bueno, si no es una carrera como Derecho, Medicina, Administración de Empresas, ¿quién les puso una pistola en la cabeza para dedicarse a esto? Me asombra la ligereza con la que lo toman. Digo, yo estudié Ciencias de la Comunicación y pasaba un poco lo mismo. ¿Qué les digo? Tienen que leer, tienen que entender que esta es una carrera como el meme, que no importa lo que estudies, tarde o temprano terminarás usando Excel. Desde luego, llega un momento en que te acabas convirtiendo en administrador, publirelacionista, tu propio jefe de prensa, doctor. Vaya, juegas tantas bases que no te imaginas y naturalmente estás obligado a revisar contenidos. Como le dije recientemente en una de las asesorías telefónicas que di a una niña que ya terminó la carrera, es decir, académicamente ya cumplió, ya acreditó todo lo que una universidad privada, no me quiero ni imaginar cuánto pagaron los papás por una universidad que está en Puebla, una universidad carísima, y lo último que vio fue hace años un ballet de Sueño de una noche de verano. Dije, bueno, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres hacer la carrera de Loco Valdés? Primerísimo actor, primerísima figura de la comedia en este país. Comprométete a seguir los pasos de Loco Valdés. Comprométete a estudiar la vida de don Manuel Valdés, un caballero al que todos quisimos, al que todos admiramos y que siempre fue un hombre querendón, puntual, profesional, comprometido con su público. ¿Qué quieres hacer? ¿La carrera de Diana Bracho, la carrera de Meryl Streep? Comprométete a seguir sus pasos, pero no te presentes en blanco para una entrevista telefónica. No puede ser que lo último que viste fue Sueño de una noche de verano en ballet, que tiene que ver con lo que estudiaste. Es increíble, ¿eh? De veras. Cito mucho una película que vi hace años de Judi Dench, Notes on a Scandal, donde ella empieza recargada contra una ventana haciendo una maestra, no me acuerdo si de secundaria o prepa, y dice, en mi época los maestros confiscaban en las mochilas revistas de Playboy, un encendedor y cigarros. Hoy día lo que más pienso es que mientras veo la entrada de los alumnos a las 7 de la mañana, estoy viendo entrar a los plomeros del futuro, a los choferes del metro del futuro, porque no dan para más. Eso me pasa muy seguido cuando me mandan a platicar a los estudiantes de teatro que no tienen la menor idea de qué quieren hacer, pero pues les parece divertido